Buenas tardes a todos los presentes, buenos días a los que nos ven en otros países o buenas noches también. Voy a tocar un tema muy de la actualidad que he titulado, ponga mucha atención, lo he titulado así: ¿debemos someternos a las autoridades en esta pandemia? ¿Debemos someternos a las autoridades en esta pandemia? Ya explicaré por qué el tema. Voy a tomar un texto, Romanos 13, versículo 1. Mientras lo busca, aprovecho para decirles que apoyen la difusión del mensaje del Señor dando me gusta, los que ven en YouTube, y también que se suscriban a Casa de Oración para recibir todos los mensajes que aquí se dan. Romanos 13:1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, de cualquier tipo, por Dios han sido establecidas. La Biblia, hermanos, nos muestra que hay por lo menos, hay más, pero yo nada más voy a mencionar 4 esferas de autoridad. La primera es, sin duda, Dios. Dios es la máxima autoridad sin discusión alguna, aunque algunos no respetan la autoridad de Dios. Jesús en Mateo 28:18 dijo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, es el Todopoderoso, tiene toda la autoridad. Ese mismo texto en la versión en lenguaje actual dice: el Padre me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Aquí poder es lo mismo que autoridad, para gobernar el universo. Su nombre es sobre todo nombre, etcétera. Él es la máxima autoridad sin discusión alguna. La segunda esfera de autoridad es la familia. En 1 Corintios 11:3, en la versión en lenguaje actual, se lee de esta manera. Dice Pablo: ahora quiero que sepan esto: Cristo tiene autoridad sobre todo hombre. Pero luego él delegó autoridad, dice: el hombre tiene autoridad sobre su esposa, y así sucesivamente, sobre los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, autoridad en la familia. La tercera esfera de autoridad es la iglesia. Dios delegó a los pastores, a los ministros del evangelio, les delegó autoridad. Por eso dice en Hebreos 13, versículo 17, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee de esta manera: háganles caso a sus líderes. En la Reina Valera dice: obedeced a vuestros pastores. Esta versión dice: y respeten su autoridad. O sea, usted debe respetar la autoridad o las autoridades delegadas en la iglesia. Si el pastor o Toño o cualquiera le dice: póngase el cubrebocas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que respetar la autoridad. Respeten su autoridad, porque ellos, dice, o sea, los pastores en la iglesia, son responsables de ustedes. Y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso, para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerle la vida difícil a ellos. Y la cuarta esfera de autoridad es el gobierno civil, que es donde yo quiero enfocarme en esta enseñanza. Bien, se ha desatado un debate en el cristianismo a nivel mundial, porque esta pandemia es mundial, y hay un debate dentro del cristianismo sobre si debemos o no sujetarnos a las autoridades de los gobiernos de los distintos países, si debemos de rechazar las instrucciones que los gobiernos dan a los habitantes de los países
rechazarlos o obedecerlos en las instrucciones respecto a la pandemia. Y se ha desatado un debate dentro del cristianismo que da un poco de pena. Hay opiniones a nivel mundial de respetados pastores que tienen autoridad espiritual, que han creado polémica sobre el tema que nos lleva hoy, porque están incitando a los cristianos a rebelarse contra el gobierno. Parece increíble, pero están incitando al pueblo de Dios a que se rebelen contra los gobiernos. Es un tema un poco difícil, pero trataré de no dar mi opinión personal al respecto, sino trataré de explicar lo que Dios dice en su palabra. Háganle caso a lo que la Biblia dice. Entonces, trataré de no dar mi opinión al respecto de que si es bueno ponerse cubrebocas, que si es inútil, que si es ineficaz, o que no. Cada quien puede tener su opinión y es muy respetable. Vamos a empezar pues. Romanos 13:1, Pablo enseñó lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí el verbo someterse es un verbo que implica la idea de sujetarse, pero de manera voluntaria, no obligatorio. Dice, sujétense. Esta manera de sujetarse voluntaria tiene que ver con el entendimiento de lo que Dios está diciendo respecto a las autoridades. Porque el que ignora lo que Dios dice sobre las autoridades, se revela y dice y habla, etcétera. Entonces Pablo dice, sométanse, sujétense voluntariamente toda persona. Aquí toda persona se refiere a cristianos y a no cristianos. Estás incluido tú, si tú eres un cristiano. Sométase toda persona, cristianos o no cristianos, a las autoridades superiores. Aquí las autoridades superiores son las autoridades civiles, los gobiernos de los países. Y no es como escuché a un hermano decir, dice, no, yo me someto a la autoridad superior, que es Cristo, que es Dios. Pero aquí no está hablando de Dios, como el mismo contexto nos dice. Entonces, las autoridades superiores son las autoridades que gobiernan cada país. Pablo no discutió absolutamente nada sobre el sistema político que gobernaba en su tiempo. Por cierto, cuando él empezó a ministrar, Nerón era el César que empezaba a gobernar. Entonces Pablo no discute sobre el sistema político que gobierna los países, no, ya sea dictadura, monarquía, sistema comunista, sistema democrático, etcétera, etcétera. No dijo absolutamente nada. Él simplemente, por el Espíritu Santo, dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores. En una ocasión, a Jesús lo trataron de incitar a desobedecer a las autoridades de su tiempo. Esto es bien interesante. Lo incitaron, pero no cayó en la trampa. Veamos ese pasaje, Mateo 22, versículo 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, que era una fracción de los que gobernaban religiosamente al pueblo judío. Y que, bueno, eran seguidores de Herodes y que estaban allí mezclados entre la política y lo religioso, etcétera, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Nosotros vamos a ser amantes de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser amantes de la verdad. Dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y este es mi punto aquí. Yo quiero enseñar lo mejor posible la verdad en el camino de Dios.
Así es que síganme con mucha atención. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, los impuestos siempre en toda la historia, sean bajos, sean de 1%, 2, 5, 10 o 16, como aquí en México el IVA, siempre nos han parecido injustos, ¿sí o no? Bueno, el gobierno romano no tenía nada de justo en la exigencia de tributo. Era una ley romana e Israel estaba bajo el yugo romano. Entonces están incitando a Jesús y le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, versículo 18, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí la tentación tenía que ver con desafiar al gobierno romano. Esa era la tentación, de que él dijera algo para que todos dijeran, imagínate que él hubiera dicho, no, pues no es lícito, están abusando de ustedes, vamos a levantarnos, no les hagan caso. Sin embargo, Jesús, miren lo que hizo, versículo 19, es interesantísimo este pasaje. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que equivalía al salario de un día. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen que trae la moneda? ¿Y la inscripción? ¿De quién es? Le dijeron, es de César, que por cierto era César Augusto en ese tiempo de Jesús. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Impresionante respuesta. Los dejó callados. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Yo reconozco que toda autoridad ha sido dada por mi Padre y el César la tiene dada por mi Padre. Y no me vengan a incitar a mí a sublevarme contra lo que mi Padre estableció. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Impresionante. Sí, Pablo y los primeros cristianos vivieron bajo las dictaduras de dos de los emperadores más déspotas, autoritarios y sanguinarios que han existido. Entre otros eran Calígula y Nerón. Se dice de Nerón que apresaba a los cristianos, los envolvía en postes, los rociaba de brea y los incendiaba para alumbrar los pasillos de su palacio. Aquí no se ha visto nada de eso, ¿verdad que no? Sin embargo, y a pesar de ese tipo de gobiernos que prevalecían cuando ellos vivían, Pablo instruyó a uno de sus discípulos llamado Tito, que era un pastor en Creta, y le dice en Tito 3:1, síganme con atención, les dice Pablo, recuérdales. Este verbo recordar tiene la idea de recordarles de manera repetitiva. Recuérdales. ¿Por qué? Porque el gigante de la rebelión siempre está allí queriéndonos arrastrar. Para los que siguieron la serie de los gigantes, recuérdales, dice, que se sujeten a los gobernantes. Es la misma palabra que aparece en Romanos 13. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. No, pero Nerón, no, tú sujétate. Yo sé que van a ir surgiendo preguntas a medida que vamos hablando, pero creo que serán respondidas al final, hasta el fin. Hay que escuchar todo el mensaje, pues. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que se sujeten, que se sometan, que sean obedientes. Dice, que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí significa que estén dispuestos a tener una conducta
correcta, delante del César, que es un sanguinario. Obedézcanle. En muchas de las leyes, muchas eran injustas y otras no. Pedro, el apóstol, también enseñó acerca de la sujeción a las autoridades. Todos los primeros cristianos tenían bien sembrada esta verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Aquí Pedro dice lo siguiente: por causa del Señor, significa de que para dar un buen testimonio como cristianos, por causa del Señor, en la versión en lenguaje actual, esa frase por causa del Señor la traduce de esta manera: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que desgraciadamente está sucediendo? Por lo que algunos líderes con autoridad, líderes cristianos me estoy refiriendo, están diciendo que nos rebelemos a las instrucciones de los gobiernos respecto a las reglas de la pandemia. Y están hablando mal de Cristo, están dejando mal el evangelio. Porque se miran los cristianos, porque hay reuniones donde el pastor les dice: no hagan caso, vénganse todos, llenen el auditorio sin cubrebocas, sin guardar las distancias. Dicen: no, aquí el Señor es al que debemos de obedecer, dicen. ¿Será correcto eso? Ya lo veremos. Continúa el apóstol Pedro: por causa del Señor, someteos. La misma palabra que Pablo usó. Someteos a toda institución humana que ejerza autoridad, ya sea al rey. Claro, en aquel tiempo no eran presidentes como ahora, eran monarquías. Sí, en nuestro contexto, pues nuestro contexto es el presidente. Sí, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, algunas versiones dicen al presidente, como a superior. Versículo 14. Ya a los gobernadores. Y a los gobernadores de las provincias, como por él enviados. Él es Dios. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, pórtate bien, obedece y nadie te va a decir nada. Póngase el cubrebocas para salir a la calle, y si quiere entrar al mercado o a la tienda, use cubrebocas. No, yo no creo en eso. Cállese y obedezca. ¿O tiene algo que ver con su fe? Pregunto, nadie contesta. Ponerse el cubrebocas porque el gobierno lo dice, está agrediendo nuestra fe. En ninguna manera. Tenemos que obedecer, pero tenemos que hacerlo con entendimiento, voluntariamente. Pastor, es que usted no ha leído que los expertos dicen que no sirve el cubrebocas, porque algunos dicen cosas así. Sí lo sé, sí estoy al tanto, hermanos. Pero ese no es el punto es que el gobierno dice: póntelo, y yo me lo pongo, punto. Porque respeto su autoridad. Así como yo tengo autoridad y quiero que respeten mi autoridad, yo debo respetar la autoridad del gobierno. Y esto a muchos no les gusta por rebeldes. Ahí es donde se manifiesta la rebeldía también. Sigamos en Romanos capítulo 13. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En otra versión dice: porque Dios es el que puso las autoridades, delegó las autoridades. Toda autoridad delegada en los hombres de cualquier área que sea es dada por Dios. Fíjense qué tremendo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, autoridades, por Dios han sido establecidas. Entonces, según lo que nos revela
las Escrituras es que Dios es el que establece los gobiernos y sus gobernantes, y les delega autoridad. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Ahora viene una pregunta aquí: ¿por qué Dios permitió que el mundo tuviera gobernantes que dictaran leyes que nos gobernaran? La respuesta es muy sencilla, créanmelo. Porque sin gobiernos terrenales dominaría el salvajismo y la anarquía. ¿Se acuerdan cuando Israel no tenía quien lo gobernara, no había jueces? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una anarquía total. Y en medio de la imperfección del ser humano, Dios permitió que nosotros mismos nos delegó al ser humano autoridad para dictar leyes, pues que nos lleven a vivir una vida civilizada, con acciones correctas que no perjudiquen a los demás. Ahora, al permitir los gobiernos, Dios tenía el propósito de que viviéramos con el mayor orden posible, a pesar de nuestro desorden. ¿Sí? Dios permitió los gobiernos con el propósito de que viviéramos civilizadamente lo mejor posible y que el malo y desobediente fuera castigado. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, nos revela esta verdad indiscutible de que Dios es el que establece, el que pone y quita los gobiernos en toda la historia, y los presentes incluidos. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 20. Dijo lo siguiente: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder aquí es autoridad, es lo mismo, el poder y la autoridad es lo mismo. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. ¿Quién los quita y quién los pone? Dios. No, pero yo voté. Sí, pero Dios lo permite. Dios lo diseñó de alguna manera así, que ahorita no tengo el tiempo para explicarlo. Pero Él es el que pone y quita. O sea, los que están gobernando en la actualidad, Dios los puso o permitió que gobernaran. Alguien tiene que hacerlo. Entonces Dios respalda la autoridad. Ahora, si la ejercen bien o mal, ese es otro asunto. Aquí estamos hablando no de eso, sino de que toda autoridad es dada por Dios y establecida por Él. Ok. Entonces Él pone y quita reyes. Todo lo que nosotros mismos como seres humanos hemos desarrollado en los distintos sistemas de gobierno, como sean, pues son leyes, decretos que nosotros mismos los seres humanos hemos establecido en cada país y debemos de someternos a cómo está el asunto. Yo sé que hay algunos que están pensando: no, pero ¿cómo va a someter a un dictador? Entonces, Pablo, ¿cómo se le ocurre enseñar esto cuando un dictador llamado Nerón estaba gobernando? Buena pregunta. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? En la serie hablamos acerca de él, pero era un rey soberbio, era orgulloso. Él fue humillado por Dios, pero Daniel le advirtió. Él interpretó un sueño que había tenido el tal Nabucodonosor y le advirtió: ten cuidado, no te enorgullezcas, no te creas la última Coca-Cola del desierto, no te creas que tú eres el dictador de los siglos y que no, porque hay uno encima de ti. Pero no hizo caso. Vamos a leer Daniel 4:29. Después de la advertencia, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Comenzó a jactarse. ¿No es esta la gran empresa, el gran negocio, la gran Babilonia? Todo un imperio, imagínate, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién se lo quita? Dios.
porque Él quita y pone. A alguien tiene que poner. A veces puso a reyes malvados para que Dios, por medio de ellos, aplicara el castigo para su pueblo. Esto es para algunos difícil de entender, pero así era y así sigue siendo. Sigo leyendo. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los reyes bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Mira la frase que viene a continuación. Hasta que reconozcas, hasta que respetes al Altísimo. Porque a nadie Dios tendrá por inocente siendo culpable. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Aquí dominio es autoridad, gobierno. Tiene el dominio en el reino de los hombres. Tienes que reconocerlo, Nabucodonosor. Y lo da a quien Él quiere. ¿Qué? El dominio, la autoridad para gobernar. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila. Imagínate, parecía el chupacabras ahí, estaba feo el pobre. Y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. O sea, al que está sobre mí, al que me delegó la autoridad para ser rey del imperio más grande en ese tiempo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, o sea, cuya autoridad es sempiterno, o sea, eterno. Ahí está reconociendo que la máxima autoridad sobre el ser humano es Dios. Y su reino, dice, su gobierno sobre todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Ha escuchado a esas personas que dicen, si yo fuera Dios, yo haría, si yo fuera? Pues no eres. Eres una vil criatura contaminada por el pecado, con una mente corrompida por la maldad. Entonces eso de si yo fuera Dios es una imposibilidad total, no lo eres. Mejor no decir nada y someterse al Altísimo, porque al soberbio pues ya vemos lo que le pasó a Nabucodonosor. Dicho lo anterior, sigamos en Romanos capítulo 13, pero ahora vamos al versículo 12. Después de decir que no hay autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el versículo 2, de modo que, esa frase, de modo que, habla del versículo anterior, del versículo 1, puesto que Dios estableció los gobiernos, las autoridades, se las delegó al hombre. Entonces, por esa razón, de modo que, lean con mucha atención, cristianos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos o castigo del mismo gobierno. Ahora vamos a desglosar este versículo. La frase donde dice quien se opone a la autoridad, en el griego implica la idea de primera instancia, pues de ponerse en contra, pero habla de contradecir lo que está diciendo el gobierno en sus leyes. Habla de objetar, de refutar, como consecuencia de rebelarse. Entonces se puede leer así. De modo que, aún sabiendo algunos que Dios estableció las autoridades, los gobiernos, quien se rebela, quien contradice, quien refuta a lo establecido por Dios, resiste.
Mire, el mismo Romanos 13, versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, quien sea, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado. Más claro no puede ser. Y será castigado por las mismas autoridades, porque está rebelando. Hay un pasaje en Juan capítulo 19, también muy interesante, que tiene que ver con Jesús cuando lo apresaron, lo agarraron, le pusieron una corona de espinas y se lo llevaron a Pilatos, que era el gobernador romano. Pilatos representaba al gobierno, el César Augusto de ese tiempo le había delegado a Poncio Pilatos autoridad para gobernar la provincia de Judea. Él era el gobernador y lo llevan ante Jesús, a Jesús lo llevan ante Pilato para que él dé una sentencia, porque ellos, los judíos, aunque sus leyes decían que el blasfemo podía ser apedreado, etcétera, etcétera, ellos no podían ejercer ese tipo de castigos sin la anuencia romana. Por eso es que lo llevaron ante Pilatos. Ok, vamos a leer Juan 19, 9. Y entró otra vez en el pretorio, después de interrogarlo, y salía y decían: no encuentro ningún delito en él. 3 veces lo hizo, no hallo delito en él. ¿Qué quieren que haga? Crucifícalo, gritaban. Pero él es inocente, yo lo interrogo y no encuentro delito alguno. ¿Qué les pasa a ustedes, judíos? Pero bueno, dice la Escritura que queriéndose congeniar con la gente para tenerla contenta y no se le sublevaran, no, ¿qué quieren que haga con él? Pues crucifícalo, gritaban. Pero miren, leamos el pasaje, Juan 19, 9. Entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? En su interrogatorio. Mas Jesús no le dio respuesta, se quedó callado. Sigan con atención, no se duerman, no se vale. Aunque ahorita se puede más con el cubrebocas, porque no se nota. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, fíjate lo que le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Como diciendo, ¿no sabes quién soy yo? ¿A mí no me hablas?, le dice. Y mira lo que le dice a continuación: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Híjole, hermano. Miren, la respuesta de Jesús, hermanos, nos debe de enseñar. Por el amor de Dios, aprendamos, hermanos, lo correcto en el camino de Dios. Vean la respuesta de Jesús. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. ¡Wow! Yo creo que esa respuesta merece un aplauso, ¿no? Sí, pero con ganas, hermanos, así como si lo creyeran. Esa respuesta, wow, la verdad, yo tantas veces había leído este pasaje, pero hoy cobra así como mucha vida por la situación, ¿no? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Mira, Pilato, en otras palabras, parafraseando a Jesús: yo sé que el Padre es la máxima autoridad. A mí me ha dado toda la misma autoridad, tengo la misma autoridad que el Padre. Sin embargo, Él delegó autoridad a algunos para que gobiernen a los seres humanos, a las personas, para que no se vuelva esto una anarquía y un salvajismo impresionante. Yo sé que el Padre te ha delegado esa autoridad para gobernar, y sí la tienes para soltarme o crucificarme, pero no me voy a rebelar a tu autoridad. Ahora, pensando un poco, fíjate cómo Jesús le dijo, no le dijo, cuando Pilato le dice: ¿no sabes
A mí no me hablas, como diciendo, ¿no sabes quién soy yo? ¿Te imaginas diciéndole y responderle, ¿y tú sabes quién soy yo? No le digo nada de eso. O sea, la máxima autoridad, es increíble, hermanos, sometiéndose a la misma autoridad que él delegó. Hágame usted el santísimo favor. ¿Por qué? Porque toda la autoridad tiene un propósito. Y aquí la autoridad que le había sido delegada iba a cumplir el propósito velado para ellos, obviamente, de que a través de un ejercicio de autoridad, Cristo, su sentencia fuera a la cruz por malhechor. Totalmente injusto, ¿sí o no? Pero se sometió. A ver, ¿alguien debata eso? Esos hermanos que andan allí sublevando a la gente y mandando memes de que, ay, sí, mira, en el avión dejan subir a todos, dejan aquí en este lugar, y en la iglesia está solita la iglesia. No está sola la iglesia, es exactamente los mismos protocolos. Bueno, varía en los países, ¿no?, según el estado de la pandemia. Es impresionante esto, hermanos. Puesto que sé que viene tu autoridad de arriba, la voy a respetar. Porque si no la respeto, no se cumple el propósito de Dios. Hermanos, Dios en esos gobiernos cumple sus propósitos. Si nos rebelamos, nunca vamos a entender el propósito que Dios tiene con todo esto. Hay un propósito al permitir Dios todas estas cosas. Lo mismo es en el hogar, con la familia, lo mismo es en la iglesia, etcétera. Ahora, aquí viene el punto principal a donde yo quiero llegar, donde todo esto lo tuve que decir como un contexto, como un fundamento de lo que, para sustentar bien el tema. Viene una pregunta, que es el título de la enseñanza. ¿Debemos someternos a las autoridades en esta pandemia? ¿Debemos someternos a las autoridades en todo lo que digan? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahí es donde se genera el debate. Pero la respuesta es un rotundo sí. Debemos someternos a las autoridades en todas las instrucciones que nos digan respecto a la pandemia. La respuesta contundente es sí, pero, sígame con atención, pero hay un límite que Dios mismo puso en todas las esferas de autoridad. Por ejemplo, en la familia hay un límite de autoridad que el varón ejerce sobre la mujer, ¿sí o no? Hay un límite. O sea, el marido tiene un límite, no le puede imponer los gustos, no le puede imponer, no puede violentar la conciencia de su esposa. Es que yo gobierno, yo mando aquí en la casa y a ti te debe de gustar la birria del chino. Pues no me gusta, te debe de gustar. Y cállate y sométete. Ahí está agrediendo la conciencia, el gusto, o sea, los derechos humanos que todos tenemos de gustar lo que queramos comer, que nadie nos lo imponga. En la iglesia, nosotros los pastores tenemos un límite, tenemos límites de autoridad. Nosotros no podemos a ustedes obligarlos a nada. ¿Lo entendieron? A nada que violente los principios de Dios. Todo lo demás, obedezcan. Pero yo conozco mis límites. Yo no puedo decirle a una esposa que tiene pleito con el marido, divórciese. ¿Con qué autoridad le digo eso? Cuando la Biblia y Dios está en contra del divorcio, lo que yo hago es todo lo posible por rescatar ese matrimonio. Pero aún así me divorcio. Bueno, esa es una decisión que usted toma.
y yo se la voy a respetar, aunque soy la autoridad espiritual. ¿Me estoy explicando? Hay un límite, sí, hay un límite. También los gobiernos tienen límite. En el caso de las autoridades civiles, hermanos, debemos someternos en todo lo que nos digan de instrucciones, y en el caso de la pandemia, lo que nos digan, tenemos que obedecerlo de manera voluntaria. Pero eso que ellos decretan, o las leyes que surgen por la situación, esas leyes, nosotros debemos someternos en todo, siempre y cuando, y aquí está el punto, no violenten los mandamientos de Dios. Si esas leyes violentan nuestra fe y nos prohíben y nos quieren forzar a hacer algo contrario a nuestra fe o nuestra práctica cristiana, o cuando hay prohibiciones que van en contra de la palabra de Dios, ahí hay un límite. Ahí la autoridad máxima sobre nosotros, ¿quién es? Dios. ¿Y a quién debemos obedecer? A Dios. Porque los gobernantes no tienen ningún derecho de meterse en asuntos de fe, de conciencia, ni de gustos. Cuando Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, prácticamente hizo una separación de estas dos autoridades. O sea, la autoridad civil, los gobiernos, no tienen por qué meterse en asuntos de Dios, ni legislar de que esta es la religión oficial y que las demás no las vamos a dejar y que no sé qué, y el que crea esto lo vamos a quemar vivo, lo echamos al foso de los leones, o lo echamos al Coliseo Romano. Ellos están extralimitándose e invadiendo el territorio de Dios, que es el reino de Dios. Pero tampoco los que vivimos en el reino de Dios podemos meternos al gobierno civil, que es otro rollo que es muy común. Pastores que porque tienen 10,000, 20,000 personas en su auditorio ya se sienten presidenciables y ya se sienten como, no, yo voy a ser presidente del país y que todos van a votar por mí, y una de ínfulas que se dan impresionante. No podemos invadirnos, ni ellos hacia acá ni nosotros hacia allá. No, pero los cristianos tenemos que meternos en política. Usted sí, nosotros no, los ministros no. Y yo sé que aquí, en esta congregación que es numerosa, de varios miles de personas, pues hay quienes son de los distintos partidos, sin duda. Unos son del PRI, otros son del PAN, otros de Morena. Aquí no les vamos a decir sobre qué partido es el mejor, jamás, porque yo como autoridad espiritual estaría invadiendo el terreno civil, al gobierno civil, y yo no puedo coaccionarlos a ninguno de ustedes a que vote por nadie. Ahora, yo tengo mis convicciones políticas, ¿me explico? Pero esas no las debo de imponer. No las debo de imponer. Y yo tengo mi opinión personal al respecto, pero esa es secundaria. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se dieron leyes, se decretaron leyes que rebasaban los principios de Dios y cómo no se sujetaron a ellos. Vamos en primer lugar a ver Éxodo capítulo 1. Se trata del faraón que había decretado una ley sanguinaria a todas luces, de que para evitar que los israelitas se siguieran multiplicando ahí en Egipto, les dijo a las parteras que todo varoncito, todo bebé o todo bebé varón que naciera lo asesinaran. Ellos sabían que matar violentaba una ley de Dios.
Pero el faraón, al no tener a Dios como el máximo legislador, pues le importó un pepino lo que Dios dijera: no matarás. Dijo: aquí el que gobierna soy yo. Entonces tú vas a matar a todos los niños, les dice las parteras, que nazcan. Y a las niñas déjenlas vivir. Y en Éxodo 1, versículo 15 se lee así: y habló el rey de Egipto, el faraón, el gobernador, el presidente, el rey, como usted quiera, el que tenía autoridad dada por Dios. Pero en este caso rebasó los límites. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, vea la orden del rey, del gobierno, del presidente, y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, dijo. Y si es hija, entonces que viva. ¿Le parece justa y buena esa ley? No, obviamente que no, porque está obligando a alguien a quitarle la vida de manera totalmente injustificada a otro ser humano. Ahora, desobedecer al rey les costaba la muerte a ellas, así es que estaban en un gran dilema. Aquí no eran cubrebocas, no era matar niños, era cosa seria. Dice en el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios, respetaron a Dios y dijeron: no, a ver, ¿cómo vamos a matar un inocente bebé? Bueno, los gobernantes actuales legislan de una manera tan incoherente, tan contradictoria. Hacen leyes para proteger ballenas y hacen leyes para matar bebés. Híjole, pero ningún doctor está obligado, aunque le prometan la cárcel si no lo hace. Y ya hay varios encarcelados en algunos países porque se niegan a hacer un aborto que es legal. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que las parteras, temen a Dios, y ahí sí les cuesta. Hay gente ya en la cárcel en distintos países. Yo he estado en algunos de ellos, hermanos, y me cuido mucho de lo que digo. Tengo que decir lo mismo, pero con sabiduría, respetando, pero no sometiéndome a lo arbitrario, a lo que violenta los principios de Dios. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Por qué no hicieron como les mandó el faraón, el gobernador? Porque estaba violentando una ley superior, que es la ley de Dios. Y preservaron la vida de los niños. Fíjense cómo termina esta historia, bien tremendo. En el versículo 20 del mismo Éxodo, bueno, el faraón le reclama: ¿qué pasó? Y finalmente Dios, dice el versículo 20 del mismo Éxodo 1, y Dios hizo bien a las parteras. Claro, Dios honra al que le honra. Ellas arriesgaron su vida, desafiaron la autoridad del faraón por la simple y sencilla razón que estaba violentando cuestiones de fe y la mismísima autoridad de Dios. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí hicieron lo correcto. Pero hermano, no tiene que ver nada con que guarde una distancia. Ay, no, qué arbitrarios, por favor, hermano. Sepan ubicar las cosas con entendimiento y sabiduría. Ay, sí, mira, está violentando la ley de Dios, que uses cubrebocas en la calle. Y luego va la gente y el policía: oiga, por favor, ¿qué? ¿Tú qué? Y empiezan a desafiar la autoridad. Póngase el cubrebocas o no entra. No, a mí nadie me diga, no, ni tenga su macanazo, pues. Bueno, desgraciadamente algunos se han excedido, como aquí en Jalisco. Ustedes conocen la historia, ¿no?
de uno que no traía tapabocas aquí en Ixtlahuacán y lo mataron a golpes, pues tampoco. ¿Pero de dónde se generó? Por una rebelión, de una tontería, todo por no obedecer algo tan simple. A la fila, fórmese como todos. Fórmate como todos, por favor. Vas a 120 por el periférico y te detiene el policía. Oye, es que llevo prisa. No es justificación. Estás excediendo por mucho. No, pero ¿usted quién es? ¿Cómo que quién es? Pues es la autoridad, por el amor de Dios, hermanos. No le falte el respeto al policía. Como ahora se ve en la televisión, ¿no? Hasta los soldados. Ve hasta dónde hemos llegado. La gente está en una anarquía impresionante. Y cuando un cristiano entra en esa desobediencia, en esa rebelión, vitupera el nombre de Jesús. Quítate el nombre de cristiano. Porque le estaríamos dando mala fama al Evangelio y a Jesús. Mira, esos son los discípulos de Jesús. Cuando él mismo se sometió a Pilato. Qué vergüenza, ¿no? Un hermano que conozco contó una historia de que una vez se acercó su hija y le dijo: oye papá, ay, te quiero mucho papá, yo también hija. Pero le dijo algo que lo desconcertó. Le dijo: papá, es una bendición ser tu hija, pero te voy a hacer una pregunta, contéstamela por favor. A ver, dime hija, ¿qué tan buena hija soy? Y entonces se acerca a su hijo: papá, dime a mí también, ¿qué tan buen hijo soy? Y yo me desconcerté. ¿Por qué me desconcerté? Porque pensé en mí mismo y dentro de mí le dije: Dios, Señor, ¿qué tan buen hijo soy? ¿Qué tan buen hijo de Dios eres? ¿Qué tan buen hijo de Dios soy? ¿Qué tan buena hija de Dios eres? Yo oigo a padres que dicen: ay, mi hijo es una bendición, es bien obediente, y van creciendo. No, yo nunca he tenido problemas. Y otros: no, pues yo, el mío. Bueno, ¿quién es el que salió bendecido por su obediencia a sus padres? Pues el niño, el chico obediente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tan buenos hijos de Dios somos? ¿Incitando a la rebelión? ¿A la desobediencia civil? No, eso no es buena fama para el Señor. Porque van a decir: mira cómo lo educa su padre Dios. Ese es el discípulo de Jesús. Ve nada más, está incitando a la rebelión. Y a veces saben más ellos. Dicen: cuando Jesús mismo se sometió y respetó. Mira a sus hijos. No, a mí nadie me dice que el gobierno. Vénganse, hermanos, vénganse a la iglesia, llénenla. Y extraño tanto el contacto, y además Dios nos protege, ¿o no, hermanos? El que habita la víbora del Altísimo morará bajo su sombra, y no plaga no tocará tu morada. ¿Cuántos creen eso? Y todos dicen: amén. Pues debo decirles algo: muchos lo hicieron. ¿Y saben qué? En la actualidad ya hay pastores que aún han muerto por su osadía. Se contagiaron y murieron. ¿Qué tan buenos hijos de Dios somos? Vamos a ver otro ejemplo de Daniel. Cuando los enemigos de Daniel, que tenía un montón porque le tenían envidia y un montón de cosas, fueron con el rey Darío, el rey del reino de Media y Persia, que en ese tiempo era enorme. Y fueron con el rey Darío, la máxima autoridad del imperio, para que dictara una ley que iba en contra de la fe de Daniel. Y mire lo que hicieron, dice Daniel 6:6. Entonces estos gobernadores y sátrapas, que eran los gobernadores de las provincias de Media y Persia,
Se juntaron delante del rey, hicieron consejo, se juntaron, le dijeron así, por decisión unánime, o sea, voto unánime, o sea, mayoritario, le dijeron: Rey Darío, para siempre vive, o sea, te respetamos, tú eres el rey, pero queremos que hagas algo. Mira, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, le llegaron por el orgullo, ¿verdad? Que nadie pida nada y no dependa de ningún dios más que de ti, porque tú eres el soberano, tú eres el grande rey. Y así como que le picaron la cresta, tipo Nabucodonosor, y dijo: no, pues a ver, ¿dónde? Claro, todos aquí se someten y dependen de mí. Yo tengo el poder para darles la vida o quitárselas, darles de comer o matarlos de hambre. ¿Qué sucede? Dice en el versículo 8: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Una vez firmado, se tenía que ejecutar si alguien oraba a otro dios o dependía de un dios y que no fuera del rey Darío. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y Daniel estaba cautivo ahí. Servía en la corte del rey, sí, pero era un hombre como cualquier otro, pero tenía fe y amaba a Dios, amaba la palabra de Dios. Sabía que su máxima autoridad era Dios y que ninguna ley dada por ninguna autoridad humana, mientras no violentara cuestiones de su fe y relación con Dios, él la obedecía. Pero si la transgredía, él no estaba dispuesto a obedecerla. Vean la reacción de Daniel en el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. De manera deliberada desobedeció las órdenes del presidente Darío, del gobernador, de los que tenían autoridad civil. De manera deliberada, y estos lo espiaban, lo querían agarrar en una. Y dice en el versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos, yo les hago una pregunta: ¿se ha metido el gobierno al decretar sus leyes y al decir sus instrucciones? ¿Se ha metido con la fe de nosotros? Díganlo, ¿sí o no? Luego entonces, como dicen por allá, luego, ¿qué pasó? Pues a obedecer, ¿no? No se ha metido. Pero ¿qué tal si el gobernador o quien sea de las autoridades digan: ¿saben qué? De aquí en adelante todos van a profesar esta otra religión. ¿Qué vamos a hacer? Yo desde aquí les digo: no nos vamos a sujetar. Que los metemos a la cárcel, que métanos a donde quieran. Así. No sé si están entendiendo el mensaje, hermanos. Pero no es un llamado de aquí hacia afuera, hacia la rebelión, nada más porque no quiero usar cubrebocas. No. Tiene que estar implicado, involucrado cuestiones de fe. Aquí la prohibición era: no pueden orar a ningún otro Dios. Tienen todos que depender de Darío, que es el Dios que gobierna este país o este imperio. Y Daniel dijo: no, lo siento mucho, señor gobernador, lo siento mucho, señor presidente, pero con permiso. Y se hincó y empezó a adorar a Dios. Y que lo cachan estos, y ahí van con el chisme. Dice el versículo 12: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real.
¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Que quién ha osado violentar esa ley que yo he firmado y decretado? Dice el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, fíjate, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, le dice. Y pican el orgullo. Fíjate, no se sujetó a una autoridad dada por Dios. ¿Por qué? Porque estaba violentando a la máxima autoridad, que es Dios. Esa es la única concesión que tenemos para no sujetarnos a las reglas de la pandemia, hermanos. ¿Me expliqué? Es la única concesión, siempre y cuando no se metan con el ejercicio de nuestra fe. Mientras hay que... Mira, hay unos tapabocas. A mí me regalaron uno de Emiliano Zapata, así con un bigotote. Me lo pongo. Esta me la cotorreo, porque a mí no me crece el bigote. Soy lampiño. Sigo allí. Pues Daniel, que es de los hijos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Bueno, ¿qué hicieron con Daniel? Lo metieron al foso de los leones. ¿Pero qué hizo Dios? Lo libró, porque Dios honra al que le honra. Denle un aplauso al Señor. Dicho todo lo anterior, me voy al último punto de la enseñanza. Hay 2 textos que últimamente son los que se han usado por algunas autoridades, entiéndase, pastores respetados dentro del cristianismo, que han usado estos 2 textos para justificar la desobediencia a los gobiernos que han dictado reglas, protocolos, leyes para tratar con la pandemia. Hay 2 textos. Uno está en Hechos 4:19. Esto lo sacan como la espada, como el texto de batalla, ¿no? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, estaban diciendo a otros: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, si reflexionamos el texto, juzgad, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Pues dentro del orden de Dios, lo justo es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí o no? Entonces, como los hombres son los que dan, los gobernantes son los que dan las leyes, las reglas sobre la pandemia, no me someto. Mejor me someto a Dios y me reúno, porque la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ah, qué bien suena, ¿no? Pero el no juntarse o el no congregarse no solo es para los cristianos, hermanos. Están incluidos los musulmanes, que ni pío han dicho. Están incluidos los testigos de Jehová, están incluidos los mormones, los católicos, están incluidos en el deporte. No hay función en los estadios, no hay aglomeraciones. No es un ataque contra la iglesia, hermanos. Esto es parejo con todas las personas, no es un asunto de fe. Por consiguiente, este versículo no aplica. Y hay otro que se usa, que es en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres dicen: no se congreguen más que 50 o según los protocolos que haya dado cada gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, no, pero la Biblia dice: ay, es que me falta el amor cristiano, me falta estrechar la mano y abrazar a mis hermanos. Sí, pero alguno por ahí puede estar con el virus. Y el propósito primario de que hay vicios y algunas cosas por acá, y que sí es cierto, y por otro lado
el Satanás es el que gobierna la mente de los seres humanos. Sí es cierto, todos están bajo el maligno, sí es cierto. Pero hermanos, todos los que han desafiado hasta el día de hoy los protocolos, un montón se han contaminado, ¿sí o no? Por insensatos y desobedientes. Porque no tiene que ver nada con la fe, sino con un asunto de salud pública. Punto. ¿Qué de eso algunos de ustedes o los que nos escuchan o nos van a oír no entienden? Como para decir, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Entonces, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. ¿Se fijan que ahí el texto, no dejando de congregarse, no aplica? ¿Qué es lo que aplica? La regla que el gobierno está poniendo. Porque muchos creen que la iglesia nada más cuando se juntan. No, hermanos, es un concepto pero raquítico, totalmente. Jesús, cuando la samaritana aquella le dijo a Jesús, nuestros padres adoran, y usted, aquí en este monte, ustedes dicen que acá es donde se debe de adorar. Jesús dijo, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no en este lugar ni en aquel, en cualquier lugar. ¿Que no te puedes congregar con tu familia? ¿O no? Pues ahí, congrégate con tu familia, ahí estás cumpliendo. Y fíjate, los primeros cristianos y durante siglos no tuvieron las benditas redes sociales, que algunos llaman así, de poder ver la proyección en tu televisión. Eso no tenía Pablo ni Pedro, no, hombre. Ahora, argumentar desobedecer al gobierno en esta pandemia con estos dos textos es un grave error, créanme. Grave error. Porque está implicada la rebeldía, la desobediencia civil, la incitación. ¿Por qué es un grave error? Porque están estos dos versículos fuera de contexto, totalmente. Vamos a verlo y terminamos. Mire. El contexto, que es lo que viene antes y después del texto que se menciona, el contexto en estos dos pasajes que se esgrimen como los máximos para desobedecer a las autoridades, el contexto de esos dos pasajes nos muestran, escúcheme bien, que no fue el gobierno civil el que les prohibió hablar del Evangelio, sino las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque Jesús ya había resucitado, los discípulos en el libro de Hechos ya habían empezado a predicar, llegaron al templo llamado La Hermosa y estaba un hombre cojo de nacimiento y danos dinero. No tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó y se armó una fiesta de alabanza. Entró al templo brincando, saltando y alabando a Dios. Y todos dijeron, wow, ¿qué es esto? Y empezaban a orar por los enfermos y aquello se volvió una cosa tremenda. Y dice la Escritura que los religiosos, las autoridades religiosas judías sintieron celos. No fue el gobierno romano el que sintió celos. A ellos no les importaba lo que los judíos hacían. Entonces, fíjate lo que dice en Hechos 4:1 para ver el contexto. Hablando ellos al pueblo, o sea, a los discípulos, de aquí Pedro y Juan, hablando al pueblo, el evangelio, después de haber sanado a aquel cojo, vinieron sobre ellos Poncio Pilato, el presidente de México, el presidente de Argentina. No eran las autoridades civiles, hermanos, eran las autoridades religiosas. Por eso no aplican esos textos, está fuera de contexto. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, puro líder religioso que tenía autoridad dada por Dios. Sí. Versículo 2, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Otra versión dice, estaban celosos de que el pueblo los seguía y los escuchaba el mensaje del evangelio.
Entonces estaban todos sacados de onda los líderes religiosos. ¿Tenían autoridad? Claro que sí, ellos gobernaban todo lo que tenía que ver con la ley de Dios. Y las reglas, fiestas, todo ellos gobernaban, tenían autoridad espiritual. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Aquí los gobernantes no son propiamente el gobierno civil, no. Ahorita les voy a explicar. Y, versículo 6, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes. A todos estos ancianos, gobernantes de las cosas que tenían que ver con la religión judía, los escribas, los doctores de la ley, los que enseñaban la ley y todo eso, a estos se les llamaba el Sanedrín. Bueno, el Sanedrín era un consejo, eran la autoridad más importante de la sociedad judía, porque tenía que ver con el gobierno de Dios. Era una especie de parlamento con poder legislativo, o sea, ellos legislaban y la prueba está en que ellos le añadieron a la palabra de Dios muchas cosas que no tenían nada que ver, pero daban reglas civiles también, leyes. El que hiciera esto, pues tiene que ser castigado. Entonces ellos tenían autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. Ese era el Sanedrín. 71 miembros formaban el Sanedrín en el tiempo de Jesús. Eran los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas o doctores de la ley. Los fariseos eran los doctores de la ley, eran los que sabían más, estaban muy preparados en el conocimiento de la ley. El presidente o el director del Sanedrín era el sumo sacerdote. Su cometido era gobernar el país, obviamente bajo la tutela romana. O sea, ellos gobernaban, Roma no se metía, era discreto, tolerante con lo que los judíos hacían en sus cosas religiosas. Los dejaban, hasta cierto punto eran tolerantes. Pero ellos no tenían la autoridad, aunque eran autoridad para los judíos, no tenían la autoridad de sobrepasar con leyes las leyes romanas. Entonces, eran tolerantes los romanos, pero los observaban, los vigilaban, los cuidaban, los supervisaban. Ahora, Anás y Caifás, que eran de la misma familia, eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Este Sanedrín, esto es lo que, o mejor dicho, esto es lo que era el Sanedrín, o los que se juntaron. Todos estos que se juntaron, Hechos 4:16, dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? O sea, Pedro y Juan, que habían sanado a un cojo y que habían causado un alboroto, el evangelio estaba proclamando y ya estaba contrarrestando la influencia espiritual judía. Se sintieron desafiados en su autoridad espiritual. Dice, ¿qué vamos a hacer? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, el cojo, la sanidad del cojo, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, no el gobierno civil. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí viene el texto. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nada que ver con cómo se habla de este texto el día de hoy para justificar la rebelión. Porque los que estaban impidiendo violentar el mandamiento de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, no eran las leyes, los gobiernos ni autoridades civiles, eran los mismos religiosos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Les obedecieron? ¿No hablen? Pues claro que no. Y dice que se fueron predicando y sanaban a la gente y Dios hacía milagros por manos de los apóstoles. Y aquello se volvió
un problema gravísimo para las autoridades religiosas del pueblo judío. El Sanedrín se vuelve a juntar, pero esta vez fueron más agresivos. Los apresaron. Algunos los amordazaron, los llamaron, les volvieron a decir: miren, han llenado Jerusalén de este nombre. Pedro dice: no hay hombre, no hay ningún nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. Y había una discusión. ¿Se estaban rebelando contra las autoridades a las que debían respeto? No, ahí no se cataloga como rebelión. ¿Por qué? Porque estaban ellos decretando y haciendo reglas y leyes y ordenanzas que violentaban la fe en el Mesías, Jesús. Y luego ya llegamos al capítulo 5, versículo 29, después de amenazarlos, respondieron Pedro y los apóstoles, ahora ya eran Pedro y los demás apóstoles, y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, no nos vamos a sujetar. Nuestro respeto. Hay un caso cuando Pablo está ante ahí uno de los líderes religiosos, y uno de ellos le da una bofetada a Pablo, y luego Pablo se levanta así indignado, le dice: ¿por qué me golpeas?, le dice. Y otro le dice: cállate, le dice, que no sabes que esta es autoridad espiritual. Era un anciano de Israel, uno de los que formaban el Sanedrín, tenía una autoridad. Y entonces en ese momento Pablo dice: no, está bien, y pide disculpas, dice: porque está escrito, no te levantarás contra un príncipe de Israel. Y ya se calmó, fíjate nomás. Bueno, los agarraron, los azotaron, los pusieron mal, pero dice la Biblia que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y no se callaron, siguieron hablando el evangelio que nos llegó hasta el día de hoy. Hermanos, en casa de oración hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los hombres hoy están diciendo que nos rebelemos. No los vamos a obedecer. Vamos a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No les vamos a seguir, aunque sean muy respetados. Todos nos equivocamos. Se están equivocando terriblemente, pero no nos los vamos a obedecer. Ya ahorita hay muchos pastores que como pues los tienen hasta de él. Mira qué valiente este pastor, cómo desafió al gobernador de California. Mira y luego pues ves los comentarios y: no, acá también yo soy pastor en el Estado de México, y yo le digo a mi gente: ¿saben qué? Es pura treta de los Illuminatis y nos quieren no sé qué, así es que júntense, hermanos, miren, y nos reunimos y nos abrazamos y nos damos el beso santo y todo, y ninguno se ha contagiado. No puede ser, hermanos, no puede ser. Es importante. Voy a repetir: en casa de oración hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios dice que respetemos las autoridades. Los religiosos y algunos pastores cristianos están llamando a la desobediencia hacia las autoridades. Amén. Pero no les haremos caso. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos sometamos a las autoridades y que lo hagamos voluntariamente, y lo vamos a hacer simple y sencillamente porque sus órdenes del gobierno y sus decretos nada tienen que ver con el ejercicio de nuestra fe en Cristo, ni están violentando ningún mandamiento de Dios, sino simple y sencillamente tiene que ver con los asuntos de salud de los habitantes de este país. Si están en lo correcto o no, ese es otro asunto. A nosotros nos toca someternos. Amén, hermanos. Espero hayan aprendido una lección que les puede ayudar, nos puede ayudar a todos, no solo a ser buenos ciudadanos
Y como dijo Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles dijo, el hombre es un animal político, así dijo, refiriéndose a que en realidad el hombre, su personalidad se refleja en su comportamiento en la sociedad. Y hay algunos que parecen animales, con todo respeto a los animales. Pero parece y viven y reaccionan como gente sin razón, porque los animales, a eso se refería Aristóteles, a que no razonan, no, hermanos, no, Dios nos ha dado un razonamiento. Termino con esto. Mientras que el gobierno no se meta con nuestra fe, que nos incite a violentar o que quieran alejarnos de Dios de manera prepotente y autoritaria, nosotros nos vamos a someter a ellos. Amén. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra que endereza nuestros caminos, nos da entendimiento y sabiduría. Y creemos, Señor, que algunos hermanos, por alguna razón, se están equivocando.